Esta exposición, En el ojo del huracán, Vanguardia en Ucrania 1900-1930, recrea la polifonía de estilos artísticos e identidades culturales que existían en Ucrania a principios del siglo XX. Se centra la exposición en las ciudades de Kiev y Kharkiv y narra la historia de los artistas de vanguardia y sus intentos de crear un estilo nacional reconocible en una apuesta por la soberanía y la autonomía cultural de Ucrania. Desde el punto de vista geopolítico, Ucrania fue durante siglos un país fronterizo, con un territorio dividido entre varios imperios, y su pueblo no fue percibido como una sola nación hasta finales del siglo XX. Hubo, sin embargo, breves periodos de independencia que resultaron cruciales para la formación de una identidad ucraniana. Los complejos antecedentes históricos dieron lugar a una vibrante amalgama de encuentros, una mezcla de elementos ucranianos, polacos, rusos y judíos, que creó un perfil cultural claramente diferenciado. El desarrollo de la vanguardia en Ucrania tuvo lugar en un complejo contexto sociopolítico, en el que colapsaron imperios, estalló la Primera Guerra Mundial y las revoluciones de 1917, a las que siguió la efímera independencia de la República Popular de Ucrania, 1917-1920, y la posterior creación de la Ucrania soviética. A pesar de la agitación política, este fue un periodo de verdadero renacimiento del arte, la literatura, el teatro y el cine ucranianos. La despiadada represión stalinista contra la intelectualidad ucraniana llevó a la ejecución de docenas de escritores, directores de teatro y artistas, mientras que el Holodomor, la hambruna provocada por el hombre en 1932 y 1933, mató a millones de ucranianos. A pesar de este trágico contexto histórico, el arte ucraniano vivió en esos años un verdadero renacimiento y un periodo de experimentación artística. En El ojo del huracán recuerda este capítulo esencial, pero poco conocido del arte de vanguardia occidental, reuniendo en torno a 70 obras, entre las que se encuentran pinturas, dibujos, collages o diseños teatrales. La exposición se organiza cronológicamente, incluyendo la obra de los principales maestros de la vanguardia ucraniana, tales como Oleksandr Bromazov, Vasily Yermilov, Víctor Palmov y Anatol Petrisky. También se muestra un amplio abanico de estilos e identidades, que van desde las pinturas neobizantinas de los seguidores de Mikhailo Buichuz o las obras experimentales de los miembros de la Culture League, que buscaban promover su visión del arte contemporáneo ucraniano y yiddish respectivamente a las piezas de Kazimir Malevich y Helsinki, artistas por excelencia de la vanguardia internacional, que trabajaron en Ucrania y dejaron una huella significativa en el desarrollo de la escena nacional. Del mismo modo se presentan ejemplos de figuras de renombre internacional, que nacieron y comenzaron sus carreras en Ucrania, como Alexandra Ster, Vladimir Baranov-Roksine y Sonia Delaunay. Se pretende con esta exposición mostrar el estudio más completo realizado hasta la fecha del arte ucraniano de vanguardia, que cuenta con numerosos importantes préstamos del Museo Nacional de Arte de Ucrania y del Museo del Teatro, Música y Cine de Ucrania, con el que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza quiere celebrar el dinamismo y la diversidad de la escena artística ucraniana, al tiempo que salvaguarda el patrimonio del país durante la ocupación intolerable actual de su territorio por parte de Rusia. Hubo futurismo. En Europa occidental, la modernidad había evolucionado de forma orgánica. Las tendencias artísticas radicales solo se desarrollaron una vez que el impresionismo y el postimpresionismo habían abonado el terreno. En Ucrania, modernidad y vanguardia
aparecieron casi simultáneamente. Los estilos artísticos no solo se sucedieron rápidamente, sino que coexistieron mutando y cambiando constantemente. Los jóvenes artistas ucranianos combinaron elementos del cubismo francés y del futurismo italiano para crear una versión autóctona del cubo-futurismo. El arte ucraniano se caracterizó por su dinamismo compositivo y por la simplificación de las normas con un movimiento gradual hacia la abstracción, así como por la abundancia de color heredada de las tradiciones folclóricas y del arte decorativo ucraniano. La Kultur League y su sección de arte fueron las organizaciones más significativas de la vida cultural judía en la Ucrania de principios de la década de 1920 y ocuparon un lugar destacado en el amplio espectro de su cultura multiétnica. Originada en el contexto político excepcional de la República Popular de Ucrania, 1917-1920, la Kultur League se fundó en Kiev en 1918 para promover el desarrollo de todas las facetas de la cultura yiddish contemporánea. Su sección de arte reunía a jóvenes artistas judíos de Kiev y de otras muchas ciudades, que propugnaban una síntesis de la tradición artística judía y los logros de la vanguardia europea. La Kultur League dejó de existir a mediados de la década de 1920, bajo la creciente presión del régimen soviético. Después de casi 5 años de una sangrienta guerra de independencia, de 1917 a 1921, los bolcheviques derrotaron a las fuerzas nacionalistas ucranianas y fundaron la República Socialista Soviética de Ucrania, con Kharkiv como capital. La ciudad, hasta entonces un centro provinciano, se transformó rápidamente en un refinado núcleo cultural. En 1923 se introdujo la política de Ukrainizasia, ucranización, que facilitaba el desarrollo de una lengua y una cultura nacionales. Kharkiv se convirtió así en un trampolín para el ambicioso proyecto de crear una nueva identidad cultural, que fuera a la vez ucraniana y soviética, y reuniera a los mejores artistas, escritores y académicos. Oleksandr Kostenko-Kostov, graduado también en el taller de Esther, se convirtió en un nombre muy conocido en la Kharkiv de los años 20. De 1925 a 1941 fue director artístico del Teatro de la Ópera y Ballet de Kharkiv, donde trabajó en innumerables producciones, entre ellas la ópera satírica de Prokofiev, El amor de las tres naranjas en 1926, cuyos bocetos irradian un virtuosismo burlesco. En 1927 fue uno de los fundadores, junto con algunos escritores, y el artista Vadim Meyer, de la organización futurista Nueva Generación. Fue también el artista principal del Teatro Dramático Estatal de la República Soviética de Ucrania y del drama musical ucraniano en Kiev. Nacido en Kharkiv, Vasil Yermilov pasó toda su vida en su ciudad natal, aparte de 2 breves viajes a Moscú y el servicio militar en Persia durante la Primera Guerra Mundial. En un principio fue adepto al cubismo, pero en 1920 las obras de Yermilov empezaron gradualmente a incorporar estilos artísticos aparentemente incompatibles, una estilizada ornamentación popular ucraniana y el suprematismo de Kazimir Malevich. A lo largo de la década de 1920, el artista giró hacia el constructivismo y realizó múltiples relieves, tanto figurativos como abstractos. En esta época también creó tipografías para diversas publicaciones ucranianas, como Nowe Mistectwo y Vanguardia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Yermilov cayó en un relativo olvido, y no sería hasta finales de la década de 1960 cuando su arte volvió a atraer la atención, tanto en su país como a nivel internacional.
Boris Kosarev fue una figura fundamental para el desarrollo de la vanguardia en su ciudad, Kharkiv. En la década de 1920, inspirado por Yermilov, pasó gradualmente de experimentar con el fauvismo o el suprematismo a crear un arte racional y funcional. Los artistas ucranianos habían participado en la Bienal de Venecia de 1897, exponiendo al principio en el pabellón imperial ruso y a partir de 1924 en el soviético. En 1928 y 1930 tuvo Ucrania una sección propia dentro del pabellón soviético, con 17 y 15 obras respectivamente. Ninguna otra república nacional de la URSS disfrutó de tal representación. Las obras neobizantinas de la escuela de Mikhailo Buichuk dominaron la sección ucraniana en 1928, mientras que 2 años más tarde las piezas más destacadas fueron Los Inválidos 1924 de Anatol Petrisky y Aserradores Trabajando 1929 de Oleksandr Bomazov. Originario de Alchina, al oeste de Ucrania, Mikhailo Buichuk completó su formación en academias de arte de Viena, Cracovia, Múnich y París. A finales de 1917 abrió un taller de pintura al fresco, al temple y mosaicos en la recién fundada Academia de Arte de Ucrania en Kiev. Buichuk abogaba por un arte concebido como patrimonio artístico nacional y no como mera mercancía, y logró una síntesis de estilos a partir del arte bizantino, los frescos italianos prerenacentistas y el arte popular ucraniano. A principios de la época soviética, su taller se erigió en una escuela de arte monumental, cuyos alumnos, en adelante conocidos como buichukistas, realizaron numerosos encargos estatales para espacios y edificios públicos. Sin embargo, la colaboración duró poco. Tachados de nacionalistas burgueses, Buichuk y un estrecho círculo de colaboradores murieron ejecutados durante las purgas stalinistas de la década de 1930 y la mayor parte de su arte público fue destruido posteriormente. Timofey Buichuk desarrolló el estilo neobizantino de su hermano Mikhailo. La pintura Mujeres bajo el manzano muestra su característico aplanamiento de figuras y colores y una representación algo primitiva del paisaje. También incorpora el tema nacional que se refleja en la ropa claramente ucraniana de las recolectoras de manzanas. Timofey murió prematuramente de tuberculosis en 1922. El desarrollo de las artes visuales en Ucrania en las décadas de 1920 y 1930 estuvo íntimamente ligado al Instituto de Arte de Kiev, sucesor de la Academia de Arte de Ucrania, la que fuera la primera institución de enseñanza artística superior de Ucrania. Fue fundada cuando se proclamó la independencia del país en 1917. En el año 1924 cambió su nombre a Instituto para adecuarse al nuevo programa ideológico del régimen soviético y alinear sus métodos educativos a las tendencias artísticas del momento, como el diseño industrial. Para crear un plan de estudios más dinámico, contrató el instituto a nuevo profesorado, procedente de toda la Unión Soviética, y un buen número de destacados artistas de vanguardia, como Kazimir Malevich y Vladimir Tatlin, que se incorporaron al cuerpo docente. La política de ucranización se interrumpió bruscamente en 1931 y a ella siguieron purgas despiadadas de la élite intelectual ucraniana. Muchos escritores, directores de teatro y artistas como Mikhailo Buchul, Les Kurbas, Iván Padalka y Vasil Sedliar fueron tildados de nacionalistas, burgueses y posteriormente ejecutados. Muchos más fueron encarcelados en el Gulag, se quemaron manuscritos, libros y obras de arte.
Los murales fueron sobrepintados o raspados de las paredes. Las obras de arte que no se destruyeron fueron enviadas a depósitos secretos construidos a tal efecto. Empezó a resurgir el interés por la vanguardia ucraniana durante el periodo de desestalinización de Khrushchev, desde mediados de la década de 1950 hasta mediados de la de 1960. Algunas obras formalistas incluso se reincorporaron a los museos nacionales, pero el proceso fue desigual y doloroso. Simultáneamente, Occidente redescubrió el arte revolucionario de vanguardia de los primeros años de la etapa soviética, lo que condujo a la apropiación de los artistas ucranianos, ya que por conveniencia se les incluyó bajo la denominación genérica de vanguardia rusa. Artistas que habían pasado toda su vida en Ucrania y cuya experimentación artística formaba parte de la evolución del arte ucraniano se convirtieron inesperadamente en rusos. Se pretende con esta exposición corregir estas injusticias históricas, presentando al público internacional la complicada historia de la vanguardia ucraniana, una parte esencial pero poco conocida de la cultura europea.